Líder. Hola. Sí, doctor, lo escucho. Buenas noches con todos. Cuéntame sobre qué ha sido la exposición anterior a la que me ha precedido. Referente, doctor, a lo que es... A ver, un momentito, por favor. Ah, ya. Tutela de derechos, me dicen. No, doctor, la acción. Referente a la acción se llevó a cabo la semana pasada. Ah, ya, perfecto. La acción. Muy bien. Ahí veo, estoy leyendo que no se escucha nada. ¿Ustedes lo están escuchando? ¿Se escucha? Sí, doctor, perfecto. Genial, perfecto. Entonces, a ver, miren, recordemos los temas que hemos visto, los que han visto conmigo. Conmigo han visto acción, ¿verdad? Sí, doctor. Conmigo ya han visto imputación objetiva, todavía no mucho. Hablamos en la primera sesión de clase, el delito. La segunda, teoría general del delito, lo que es sujetos y objetos del delito. En su tercera sesión, la acción, teorías y competencias, elementos y fases. Ahora nos congrega sobre lo que es la omisión y otras figuras penales. Ah, ya, vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tema de la omisión. Muy bien. Todo bien está con el audio porque sigo viendo mensajes que me dicen que no se escucha. Parece que en todo caso es del colega el problema, no es mío, ¿cierto? ¿O sí? No, es de nuestro compañero y pues puede usted activarlo, estimado participante, la parte inferior donde dice activar audio, ahí en llamada, para que se pueda escuchar. Genial. Muy bien. El doctor Whitman, dígame. Me parece que levantó la mano el doctor Whitman. ¿Sí le activé el audio, doctor? Sí. No, doctor. Creo que... Creo que es el momento de ingresar, doctor. Parece que se ha confundido el doctor. No, continúe nomás, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos. Perfecto. Entonces, vamos a analizar y vamos a continuar con el desarrollo de lo que hoy día nos han pedido abordar, que es el tema de la omisión. Vamos a partir, cuando hablamos de la omisión, por entender que hay conductas activas y hay conductas pasivas. Hay conductas activas que consisten en conductas de hacer y hay conductas pasivas que consisten en conductas de no hacer. Esas conductas activas o conductas de hacer, las conductas activas o conductas de hacer son las que se denominan conductas de acción. Y esas conductas pasivas o conductas de no hacer son las que se denominan conductas de omisión. Muy bien. Cuando en tiempos actuales del derecho penal hablamos de acción, ese comportamiento consistente en acción se va a estar enfrentando a una norma prohibitiva. Cuando tú haces algo que no tienes que haber hecho y eso es delito, te estás enfrentando a una norma prohibitiva. El Código Penal te dice no mates y tú matas. Cuando el Código Penal te dice no y respetes la libertad sexual de otro, tú violas, te estás enfrentando a una norma prohibitiva. Entonces, todas las conductas de acción, por lo general, se enfrentan a normas prohibitivas. ¿De acuerdo?
Mientras que las conductas de omisión se enfrentan a normas prescriptivas, a normas imperativas prescriptivas. Paga tus impuestos, no pagas. Ayuda al que está, no ayudas. Paga los alimentos que debes, no pagas. Informa cuando sepas de un delito, no denuncias. ¿Ven? Entonces, las conductas omisivas se enfrentan a normas imperativas. Y las conductas de acción o conductas activas se enfrentan a normas prohibitivas. Primera aproximación. Una acción que es un hacer, una acción que es un hacer, no genera mayores problemas de aplicación. No, yo no tengo por qué venir. Yo mañana estoy en servicio. Una conducta de acción no tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque casi todo nuestro código penal está pensado en conductas de acción. Si revisan ustedes, casi todo nuestro código penal está pensado en conductas de acción. El que mata, el que se apodera, el que se concerta, ¿cierto? El que se apropia, el que destroza, el que daña, el que abusa. Casi todo el código penal está pensado en conductas de acción. Poquísimas son las conductas descritas en el Código Penal como de omisión. Omisión de socorro, omisión de denuncia, omisión de asistencia familiar. Son muy pocas las conductas que están pensadas en omisiones. Y esas conductas pensadas en omisiones son la excepción. No son la totalidad, son la excepción. Conductas pensadas en omisión. Muy bien. Cuando estamos en conductas descritas en el Código Penal como conductas de omisión, estamos ante lo que se denomina la omisión pura o la omisión propia. ¿Qué es la omisión pura o propia? Aquella conducta descrita en el Código Penal como conducta de omisión. Por eso es omisión pura o omisión propia, porque la conducta está descrita en el Código Penal como conducta de omisión. Por eso se denomina omisión propia, porque la conducta está propiamente descrita en el Código como conducta de omisión. Omisión pura o omisión propia. ¿Sí? Entonces, en el Código Penal van a encontrar, revisen el Código Penal, cuando revisen el Código Penal van a encontrar dos tipos de conductas. Conductas de acción, 90%, y conductas de omisión, 10%. Las conductas de acción, conductas de hacer, la gran mayoría, y las conductas de omisión, una minoría chiquita. Esa minoría chiquita de conductas de omisión descritas en el código, ¿cómo se denomina? Conductas de omisión propia o omisión pura. ¿Y por qué se dice omisión propia o omisión pura? Porque el código lo prevé como conducta omisiva. Por eso omisión propiamente descrita como conducta omisiva, omisión pura, omisión propia. Y tenemos un tercer rubro. ¿Y cuál es el tercer rubro? Las conductas de omisión impropia, también conocido como comisión por omisión o comisión mediante una omisión. Doctores, ¿y cuáles son esas conductas? Alguien me preguntaría y me diría, doctor Almanza, ¿y cuáles son las conductas de omisión impropia o comisión por omisión? Esas no están descritas en el Código Penal. En el Código Penal solamente vas a encontrar descritas conductas de acción y conductas de omisión propia o pura, ¿cierto? Conductas de acción, 90%, y conductas de omisión propia o pura, 10%. Eso vas a encontrar en el Código Penal. Las conductas de omisión impropia no están descritas como omisión impropia en el Código Penal. Las vas a interpretar tú. ¿Y cómo las vas a interpretar? ¿Qué es una omisión impropia u omisión en comisión por omisión? ¿Qué es eso? ¿Qué es la comisión por omisión u omisión impropia? Es cuando incurres en un delito de comisión, incurres en un delito de acción o de comisión a través de una omisión. O sea, mediando una omisión, incurres en un delito previsto como de acción.
¿Cómo así? El que mata a otro. ¿Y cómo el que mata a otro puede incurrir en un delito? A través de una omisión. ¿Cómo es que yo, no haciendo nada, sin hacer nada, puedo cometer homicidio? Si el homicidio está descrito en el código para ser ejecutado mediante una acción. ¿Cómo es que yo sin hacer nada mato? Tú matas sin hacer nada cuando matas en comisión por omisión, pues. ¿Y qué es matar en comisión por omisión? Eso es cuando tienes el deber de garante. Cuando tienes el deber de garante. Y cuando teniendo el deber de garante, no haces nada por evitar la muerte. El que mata por acción, mata mediante un balazo. Ese mata por acción. El que mata en comisión por omisión, mata sin hacer nada. O sea, no hace nada que debió haber hecho. No hace lo que debió haber hecho. Y eso que debió haber hecho, lo debió haber hecho ¿para qué? Para evitar el resultado. ¿Por qué? Porque el garante, ¿qué deber tiene? El garante tiene un deber de evitabilidad. El garante tiene un deber de evitación. El garante tiene que evitar. Por eso es garante. ¿Cierto? Por lo tanto, el garante comete un delito previsto en la ley como de acción, pero a través de una omisión. ¿Quiénes son los únicos que pueden cometer delitos de comisión por omisión? Los garantes. Solo los garantes cometen delitos de comisión por omisión, porque solo ellos tienen ese famoso deber de evitación o deber de evitabilidad. Y si tienes ese deber y no evitas el resultado, tú respondes como si lo hubieras cometido. Vamos a ir con los ejemplos luego. Primero quiero que entendamos el concepto. ¿Cierto? Vamos. Yo pregunto. ¿La mamá es garante del bebé o no? Que recién ha nacido. Así es, doctor. Sí, doctor. La mamá es garante del bebé que recién ha nacido. ¿Y qué pasa si la mamá agarra la almohada y lo asfixia al bebé? ¿Comete una acción o no? Lo asfixia, comete una acción. Pero ¿qué pasa si la mamá no lo asfixia, pero simplemente no le da su teta? Omisión. Omisión. Omisión, doctor. No, esa omisión responde por el delito. ¿Por qué? Porque tiene el deber de garante. ¿Ven? Entonces va a responder por el delito de, en este caso, parricidio, pero va a responder no por una acción, sino por una omisión. Omisión. Porque es garante. Muy bien. Doctor, ¿y el que atropella a alguien y lo deja a su suerte, pese a que el otro está vivo, también sería una omisión o no? Dependiendo. Dependiendo. A ver, te voy a explicar las circunstancias. Por un segundo, los que no van a intervenir, les ruego a los que no van a intervenir, desactivar sus micrófonos, a los que no van a intervenir. Intervienen y en ese momento activan su micro para que no se acople un ruido que nos va a perturbar a todos, ¿de acuerdo? Los que no van a intervenir, apaguen su micro, por favor, les ruego eso. Y el que va a intervenir, prende su micro. Y termina de intervenir y lo apagas. Muy bien. A ver, este temita es bastante simpático de entender. Si nosotros lo entendemos rápido, no nos vamos a complicar, pero hay que entenderlo. Miren, voy a poner el siguiente ejemplo, con el que me ha puesto el doctor. Yo estoy conduciendo mi vehículo. Y estoy conduciendo mi vehículo a la velocidad permitida. ¿Ya? Miren el ejemplo y después del ejemplo tal vez les quede claro. Yo estoy conduciendo mi vehículo a la velocidad permitida, ¿cierto? Y estoy cumpliendo con todos mis roles de conductor. Y de pronto viene un señor
y se atraviesa por el medio de la pista, por donde no es crucero peatonal. El crucero peatonal está arriba, pero ahí arriba está pasando por un perro, ese perro más civilizado, está pasando por el crucero peatonal el perro, ¿cierto? Pero la persona está pasando por la vía. Yo estoy viendo la velocidad permitida, pero aparece la nada del tipo que se ha saltado además, la berma central y se mete a la pista. Yo hago todo lo posible por atropellarlo, pero no lo puedo evitar y lo golpeo. El tipo está mal herido en la pista. Yo miro mi reloj y digo, no, tengo clase en Udiápolis. No. Me sigo de frente. ¿Cierto? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien. Al costado está viniendo su mujer, porque los dos están volviendo de una reunión. Y su mujer ve que lo atropellan y le grita. Ahí está, pues, por borracho. Yo te he dicho, hay que ir por el puente. Para que aprenda. ¿Y qué hace su mujer después de decirle todo eso? Se larga y lo deja. Entonces, al pobre tipo, ¿quiénes lo han dejado tirado en la pista? El doctor Almanza por ir a su clase de Udiápolis, ¿no? ¿Quién más? Su esposa, ¿cierto? ¿Y su esposa por qué lo ha dejado? ¿Y su esposa por qué lo ha dejado? Por borracho, para que aprenda, ¿cierto? Y encima, el del puesto de periódicos de la esquina que están mirando el atropello, a ver quién es. Uy, ese faltoso malcriado, ¿quién le va a ayudar? Y se regresa y se mete a su puesto. Ese día le tocó perder. Los tres se largaron. Se largó el que lo atropelló. Se largó su mujer. Y se largó el del puesto de periódicos. Y el tipo está tirado en la vía. Media hora después aparece un patrullero. Y el patrullero para, lo suben al patrullero y se lo llevan. Y en el hospital, el tipo fallece. Y el médico dice, uy, si lo hubieran traído unos minutos antes nada más, habría perdido menos sangre y yo lo habría salvado. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿es capturado el doctor Almanza? ¿Es capturada su mujer? Y es capturado el del puesto de periódicos, porque las cámaras registran que los tres se largaron, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo responde cada uno de los tres? El doctor por acción y los dos restantes por omisión. Así Sin es. duda, sin duda. Y la esposa también los es parte tres- del ¿cómo se llama del conductor? Porque Los estaba... tres por omisión, doctor. La esposa por parricidio, por omisión. Los tres por Usted- omisión de auxilio, nada más. Y la esposa del conductor. No. Ah, no. Es el Los conductor. tres por La omisión. esposa porque el es doctor por parricidio, manejaba con el- por comisión de omisión. Miren la Y- diferencia. Y el chofer por acción. ¿Ven? Doctor, no prestar el auxilio por dejar peligro, peligro a una persona. Ya, vamos. Los tres por omisión de auxilio, doctor. ¿Ven? Miren una cosa. ¿Qué me están demostrando ustedes con lo que me están respondiendo? ¿Qué me están demostrando con lo que me están respondiendo? Criterios diferentes. ¿Y ahí eso está bien? Doctor, usted responde por omisión pura y su mujer responde por omisión, por comisión, porque es garante, porque es su esposa. ¿Y el del puesto de periódicos? Omisión al auxilio. Omisión por comisión. Omisión al auxilio. Compañero. ¿Ya ven? Pero usted Disculpe. usted estaría cometiendo un homicidio por omisión, No, un homicidio simple. do- Y do- bueno, en el caso de la esposa es un parricidio por omisión, por omisión impropia. doctor Almanza, yo opino que, por ejemplo, no sería homicidio porque eso sería imputación a la víctima. Usted iba a la velocidad permitida, ¿no? Y ella se interpuso. Lo que sí tendría que ser es por omisión, ¿no? Omisión por no prestar auxilio. Pero yo me pregunto, ¿era un garante del kiosco realmente? A ver, ¿cuál es mi punto de vista? Yo les voy a dar un punto de vista más o menos fundamentado por mí.
que coincide con algunos de los que ustedes han dicho, pero no coincide con lo que han dicho muchos, pero voy a explicarlo por qué. Miren, primero yo estoy yendo en el riesgo permitido. Mi vehículo está andando dentro del riesgo permitido, ¿cierto? Yo no estoy generando un incremento del riesgo que se ha representado en el resultado. Por lo tanto, por ese atropello yo no voy a responder, para empezar. ¿De acuerdo? Porque quien se metió por donde no era, quien violó las reglas, es la persona. Ese es un claro ejemplo de imputación a la propia víctima. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ya, entonces, respecto del atropello, yo no respondo, en absoluto. ¿Por qué? Porque estoy yendo a la velocidad permitida, estoy yendo en mi carril, estoy siendo respetuoso y el tipo se metió de la nada y no pude haber hecho nada para evitarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa muerte, perdón, ese atropello a mí no me va a ser atribuible. Sin embargo, yo no me debí largar, pues. Porque yo vi a una persona en peligro, ¿y qué debía hacer? Auxiliarlo, prestarle auxilio. Prestarle el auxilio. Socorrerlo. Entonces yo voy a responder por qué delito, omisión de socorro. Omisión de socorro. Así es, doctor. Pero igualito que el del puesto de periódicos. Los dos respondemos igual. Ah. El del puesto de periódicos y yo, los dos lo vimos en peligro y los dos nos largamos. Doctor. Adelante, dígame. Eso sería delito culposo porque ¿Y la esposa? no fue con la acción de atropellarlo, ¿no? A ver, vamos una cosa. Miren, ve, es que tenemos que aprender a pensar en penal. Vamos por partes. Como diría mi maestro Jack el Destripador, vamos por partes, ¿cierto? Vamos por partes. Miren. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes que el señor del periódico y el que habla no auxiliamos, los dos actuamos en el delito llamado omisión de socorro, que es un delito doloso, no admite forma culposa, ¿cierto? Pero los dos actuamos con dolo, pues los dos nos largamos con dolo. Claro, porque no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y podían prestarle auxilio y se fueron. Así es, partes. Y el delito de omisión de socorro no es un delito de resultado, es un delito de peligro. Doctor, pero el del periódico comete omisión de auxilio y usted omisión de socorro. Dime los artículos. 126 y 127. 126 y 127. Pero mira, voy a leer el 127 para que tú te des cuenta que el 127 no entra ahí. Mira, ¿qué dice el 127? El que encuentra a un herido o cualquier otra persona en estado grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio, pudiendo hacerlo sin riesgo propio de tercero. Ya. ¿Ese quién comete? El del periódico. ¿Ya yo cuál cometo? El 126. Porque usted ocasionó. Porque usted ha herido. Ajá. Ya, la pregunta es... Es de peligro, es delito de peligro, no de resultado. No, pero la pregunta es, ¿yo lo he herido? No. Pues se ha puesto autopuesta en peligro. Claro. Yo no lo he herido, no, a mí no me aplican al 126. Exacto. ¿Sabes cuándo me aplicaría en el 126? Cuando usted ha cometido el acto. Y cuando yo estaría yendo a excesiva velocidad y lo atropellé. Ah. Así es. Cuando yo me habría pasado la luz roja y lo atropellé. Cuando yo estaría manejando borracho y lo atropellé. Ahí me aplicas el 126. Porque estoy omitiendo prestar socorro a una persona que yo he herido o incapacitado. ¿De acuerdo? Pero pregunto, Entendido. ¿a esta persona yo le he herido o ese hecho de su accidente se le imputa a él mismo? El doctor, imputación a la víctima. Ah, pues ahí Claro, iniciando porque pasó el mínimo de riesgo permitido. Imputación a la víctima, sí. Ahí hay imputación a la propia víctima, ¿ves? Entonces, ¿por qué me aplicas el 126 a mí? A los dos nos aplicas el 127. Al del periódico y a mí. Porque los dos hemos visto un herido y los dos nos hemos largado, ¿cierto? ¿Y la esposa, doctor? Ah, con la esposa la cosa cambia, pues. Porque la esposa sí es su garante. Cuando se casaron dijeron bien claro,
cuidarlo, amarlo, respetarlo, venerarlo, ¿cierto? Hasta que la muerte No se pare. En las buenas y en las malas, doctor, en las buenas y en las malas. salud Y en la enfermedad. y en la enfermedad. ¿Y acá está en la enfermedad o no? ¿Y si Claro. no fuera un solo conviviente, cambiaría la circunstancia? No, la cosa ya cambia ahí, porque no es garante, pues la cosa ya cambia. Hay deberes de garante distintos ahí. ¿Cierto? ¿Es 8 que habla fuga en lugar de accidente de tránsito? ¿O no? Sí, no pero cambia? es fuga cuando yo generé el accidente. Pero eso es discutible. Si quieres me cargas la fuga también, bacán. Porque debí quedarme a esclarecerlo. Bacán, también. ¿Cierto? Si quieres me cargas eso. Pero vamos. Doctor, y con Vamos a la respecto esposa. al Vamos kiosquero, a la esposa. ¿Sabes por qué va a responder la esposa? Por omisión impropia. Y por parricidio. Y por dolo eventual. Porque al verlo desangrándose en la pista se debió representar su muerte y no lo hizo, o si lo hizo no me interesa, pero era evidente que se podía morir o no. Claro, doctor, por Por supuesto. supuesto, Ella doctor. sabía eso, ella conoció que se podía morir. Y conociendo que se podía morir, no le interesó, se largó. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dolo es ese? ¿Dolo directo o dolo eventual? Dolo eventual. Dolo Dolo eventual. Entonces la mujer va a responder por parricidio, por dolo eventual. Arriba de 20 años a la sombra. Y el del señor del puesto de periódico siguió de 1 a 3 años. Doctor, ¿y por qué dolo eventual y no culpa consciente? En la culpa, doctor, no hay conocimiento. En el dolo sí hay conocimiento. Y en el dolo eventual hay conocimiento. Y ella conoció del accidente. Ella conoció del desangramiento que le estaba sufriendo. Ella conoció que estaba él sufriendo eso. Y conociendo eso, siguió para adelante en su propósito de largarse y se largó. Eso no es culpa. Eso es dolo. Yo les dije que es el dolo. El dolo es el conocimiento. Yo cometo dolo cuando yo conozco algo y conociéndolo continúo y no me detengo. Eso es dolo eventual. ¿Estamos? Pregunto, ¿la mujer conoció lo que estaba pasando o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y qué? Y, eso, y así todo, continuó su camino a su casa y se largó. Claro. Ella sabía que podría desangrarse y morirse inmediatamente. Así es. Y aún eso continuó con la acción. Pero Así eso es es. dolo eventual. Y eso es dolo eventual. Por lo tanto, ella responde por dolo eventual. ¿Ven? Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es ser garante o no? Así es, doctor. Claro, doctor, cambia la figura. El que es garante se compra un paquete completo. Sí, Uy, pero sí por es eso tan lo fácil. gasta. Sí es tan fácil vivir sin ser garante. O sea, yo no entiendo cómo. Exacto, doctor. Para mí es muy tarde. ¿Saben por qué? Porque para mí ya es muy tarde. En mi vida yo, mira, en mi vida yo ya me he metido de garante, pero al mango. Yo soy garante al mango hoy día. Miren, primero, tengo carro. Soy garante de dónde dejo mi carro estacionado. Si lo dejo mal cuadrado y alguien se choca, yo respondo. Si mi carro no tiene buenos frenos y se despista, yo respondo. Mire, garante de mi carro. Increíble. ¿Quién me mandó? Encima me caso. ¿Soy garante de quién? De su esposa, doctor. De su Encima esposa, tengo hijos. De sus hijos garante de también. mis hijos. Esposa y familia. Me meto a la fiscalía. Soy garante como fiscal. ¿Cierto? Y como si eso fuera poco, me consigo perro bravo. Tengo mi perro bravo. Garante por injerencia. Garante por injerencia respecto del perro. Pucha, que la Sí. verdad es que yo no la hago más porque ya no tengo tiempo. ¿Cierto? ¿O no? Imagínate que en tantos libros me meta de bombero. ¿Más garante todavía o no? Sí, doctor. ¿Ya ves? Pero vamos. Si me recurseo como salvavidas. También, doctor, es garante. Y si me recurseo como guardaespaldas. También. ¿Ves? Y ahí, ¿qué tal si mañana consigo una persona que está en la calle desorientada
que se ha perdido porque no tiene conocimiento y yo me lo llevo a mi casa. Usted se convierte en Garante. Garante. ¿Ves? Garante para Garante nada. gratis, garante gratis. Garante por asunción voluntaria. ¿Ven? Entonces yo me meto garante por injerencia, me meto garante por contrato, garante por ley, por asunción voluntaria. Y encima los fines de semana hago deporte de aventura. Garante en riesgo humano. ¿Entienden? Mientras que, por ejemplo, el doctor Walter, que acá me está mirando, ya yo lo veo a él en algún curso más, etcétera. Imagínate, él me ha dicho un día, yo no asumo roles de garante, doctor. Yo ni me caso, ni tengo hijos, ni tengo carro, ni tengo perro. Yo vivo feliz. No hay como dormir tranquilo, ¿cierto? ¿O no? Pregunto, ¿la gente se busca los problemas o no? Pero si tú eres garante, tienes que asumir. ¿Y el garante cuál es el gran problema que tiene? El garante no solo responde por lo que hace. El garante también responde ¿por qué? Por lo que no hace. Por lo que no hace. Claro. Porque el garante tiene el deber de evitación, tiene el deber de evitar resultados perjudiciales. ¿Estamos? Si estoy en mi casa y mi hijito se acerca a un lugar peligroso donde hay corriente eléctrica, yo le digo a mi mujer, déjalo que aprenda. Si mi hijito se electrocuta y le pasa algo y se lesiona, ¿respondo o no? Claro. Sí. Porque soy garante, ¿verdad o no? Claro, usted es garante de sus hijos. Ya está. ¿Y qué pasa si mi suegra está arreglando con el desarmador la corriente eléctrica sin bajar la palanca? Yo miro eso. Y no hago nada. ¿Respondo o no? Usted no es garante de su suegra. Pero respondo o no si se electrocuta. Sí, Por omisión. también. Por omisión. Claro. No respondo. No Porque respondo. usted debió tener... No respondo. Usted no es garante de su Ella es tan suegra. adulta como yo y asume sus riesgos. Doctor, buenas noches. Una consulta, por favor. Yo lo que he cometido es pecado, doctora. Doctora, pero adelante. Doctor, una consulta. Sí, buenas noches con todos. Me quedó una duda respecto si garante puede ser el conviviente o la conviviente que tenga reconocimiento notarial. ¿Es posible ello? Ahí hay dos posiciones. Hay dos posiciones. Hay posiciones para los efectos hereditarios y hay algunos que dicen que incluso para los efectos también de... Pero yo, la verdad, tengo mis dudas. Y no te olvides una cosa, estamos en materia penal. Y en materia penal tiene que haber texto expreso y claro, ¿no? Claro. Tiene que haber interpretaciones. Entonces, como te digo, tengo mis dudas, pero yo te defendería si es que te imputan un tema de garante ahí. No estoy de acuerdo. ¿Ya? Yo no creo. Gracias. A ver, doctores, entonces vamos viendo lo importante que es el tema de los garantes. Doctor, disculpe, buenas noches. Doctora Leslie, adelante, vamos. Sí, mi pregunta, porque la figura del artículo 127 también menciona, en este caso, el que se abstiene también de dar aviso a la autoridad. Si en uno de los peores casos, el del kiosco, hubiese llamado ya, se hubiese hecho el desentendido, pero hubiese marcado al menos, ¿no? En este caso, una comisaría o al número, y está haciendo la acción, pues al menos ha dado aviso. Se puede haber ido del lugar, pero al menos ha comunicado ese hecho a la PNP, porque no ha querido también involucrarse o a coger al herido, porque se sabe también que de repente puede malinterpretarse esa acción, ¿no? De ayudar y lo pueden culpar también porque inclusive ha pasado, ¿no? Diferentes casos en donde en vez de ayudar está de repente con la sangre queda, ¿no? Y como no hay testigos aparte de él, ¿no? La señora, en este caso la esposa, y en este caso también bueno, usted que se dio a la fuga, se fue a Audiópolis, ¿no? Y de repente no quieren declarar, o de repente el señor del kiosco tampoco no conoce sus datos, pues no llegó a verlo, pues, ¿no?
Claro. podría tomar Lo que en pasa es cuenta que, también esa acción. miren, yo creo que cuando el Perú sea un país más desarrollado, cuando sea un país que tenga muchísimo más condiciones de ciudad, que sea una metrópoli en algún momento, tengo una suerte de esperanza que así sea, yo voy a dejar de ver en mi Código Penal artículos como esos, que obligan a todos a ser garantes por omisión. Por ejemplo, eso no podría pasar en Estados Unidos jamás. ¿Se entiende? Ahí no existe ese deber. ¿Por qué? Porque todo ahí está absolutamente pensado de manera tal que a los ciudadanos comunes no les exijas intervenir. No sé si les conté la anécdota de la insuficiencia de azúcar, el coma diabético, o no sé, nunca supimos exactamente qué pasó en un curso que estábamos siguiendo allá. ¿Les conté? No. A ver, No. pleno curso, los pobres estudiantes alquilando un carro para poder sobrevivir allá, porque allá es bien difícil andar en taxi, es carísimo, ¿cierto? Entonces, la mejor forma que tenemos los que estudiamos allá, ¿cuál es? Entre 3 o 4 nos juntamos, alquilamos un carro y en eso nos movemos, ¿verdad? Y sale muchísimo más barato. Exacto. ¿O no? Así es. Y te mueves con puro, simplemente GPS. ¡Pum! Ya está. Muy bien. Cierto alumno de nuestra clase tuvo un colapso y empezó a convulsionar y se puso muy mal. ¿Y saben qué se nos ocurrió a los latinos tontos? Cargarlo, llevarlo a la cochera, subirlo al vehículo nuestro que teníamos alquilando y llevarlo al hospital. A Dios gracias, porque ese día parece que no le tocaba morir a ese señor. Cuando estábamos moviéndolo hacia las escaleras, aparecieron los vigilantes y nos dijeron que lo dejáramos. ¿Cierto? Pregunto. Nosotros no queríamos incurrir en omisión de socorro, por eso lo estábamos llevando, ¿verdad? Pero ¿saben qué habría pasado si lo subíamos al carro y lo hubiéramos llevado? Nos hubiéramos metido al tráfico. Y en ese tráfico salíamos en 1 hora y se nos moría en el carro. Sin embargo, en el siguiente minuto que lo dejamos, en los 2 minutos, aparecieron los paramédicos que llegaron en ambulancia verde. Y lo subieron a la ambulancia verde, y la ambulancia verde tiene 4 carriles que son reservados para la policía, para las ambulancias, carriles de alta velocidad. ¿Saben en cuánto tiempo esos carriles están en el hospital? En 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque son carriles de alta velocidad, donde nadie los toca y lo asisten, y desde que lo suben a la ambulancia lo están reaccionando, ¿cierto? ¿Qué hubiéramos hecho si lo subíamos a nuestro carro? Sí, pues se muere. Sí. ¿Cierto? No la contaban, doctor. Así es, hasta ahora hubiéramos seguido allá, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado un buen rato. Sí. Doctor, una pregunta. En el caso que usted acaba de explicar, que considero que es el mismo, por ejemplo, el que ha señalado, el de la persona que convulsiona, y el de un atropello, un accidente, en la cual no puedes inmovilizar a la persona, que también lo contó, creo que algo así, un caso que se da en Estados Unidos, de que tú no puedes tocarlo ni movilizarlo, sino que tienes que llamar inmediatamente a la ambulancia, paramédicos, para que ellos sean los que se encarguen de moverlo, ¿no? Para no perjudicarlo internamente. Acá en el Perú se da esa figura, no sé, de repente el tema de encajaría en como garante por asunción voluntaria. Sí, claro. Claro, tú te compraste el pleito. ¿Quién te mandó? Tú te compraste el pleito. Eres garante por asunción voluntaria en ese momento. Por eso, como excelentemente dijo la doctora, basta con llamar. Y con llamar tú cumpliste. Al teléfono, Frank Almanza Altamirano, con DNI número tal. Estoy llamando para reportar tal cosa, ¿cierto? ¿Con quién tengo el gusto? Tal. Mi llamada quedó grabada. Conversé con tal persona en tal lugar. Pero doctor, acuérdese que acá en el Perú pues es totalmente distinto, ¿no? Uno llama 100 veces a la línea de emergencia y nunca aparecen, o sea, timbras a la PNP, al mundo entero, y nadie aparece. Entonces, ¿tú qué haces si dices, intentas pues apoyarlo, más aún si es un familiar? Porque si es de repente una persona desconocida, uno no se atreve a tocarlo, ¿no? Pero si es un pariente, indudablemente lo vas a tener que hacer
a falta de omisión, no por parte no sé, de los especialistas. Exacto. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosa yo quiero que entiendan? Que tenemos normas a veces que en el Perú todavía no funcionan y no funcionan bien. El día que tengamos un servicio de alertas que funcione, el día que tengamos ese tipo de cosas, la cosa va a cambiar, ¿verdad? Vamos, voy a complicarlos más porque porque ustedes tienen, con lo que me están preguntando, se nota que tienen buen nivel, así que voy a preguntarlos y voy a complicarlos más. Voy a complicarlos mucho más. Yo estoy manejando, me estoy yendo al sur. ¿Cierto? ¿Me siguen? Sí, doctor. Me estoy yendo al sur, manejando mi carro, me estoy yendo al sur. Y de pronto volteo y miro, y en ese momento que yo volteo y miro, se estampan dos carros y salen despistados y en vueltas de campana. Pregunto, ¿qué debo hacer yo cuando veo eso? Llamar a la policía. Auxiliar, cuadrarme, bajar, acudir, mirar, llamar, usar mi celular, llamar. ¿Eso es cierto o no? Llamar de inmediato. Ya está, no lo hice. Tenía que llegar a la playa, pues desde la playa iba a dictar mi clase en Udiápolis. Así que me fui. Pregunto, ¿qué delito cometí? Omisión. Omisión de socorro. Ya, pero ¿qué pasa si en los dos vehículos venían solamente el chofer en cada vehículo? Y el choque fue tan fuerte que murieron instantáneamente en el accidente. ¿Igual cometí omisión de socorro? Bueno, pero yo como sé que están muertos. Ya están muertos. Pero eso se verificó porque la muerte fue instantánea en la necropsia. Claro. El abogado sacó esa información. Ya no, ¿Me doctor. denunciaron por omisión de socorro? ¿Respondo o ya no? Ya no. Ya no, doctor, ya no. Insignificante. No, pero ¿sí o no? Ya estoy en la playa. Policía y ahí queda. No, pues Ya no, pues ya estaban muertos. Porque por más que ¿Por ya qué? no estén, igual no va a poder. Porque ya no estaban en peligro, habían muerto. Ya no hay que socorrer a nadie. Ya no hay que socorrer a nadie, ya no hay peligro, pues. La omisión de socorro implica que estén en peligro, ¿o no? Ya no hay personas. ¿Siquiera Sí. un segundo estuvieron en peligro ellos? No. Sí habían fallecido. Ya pues. Fue instantáneo. Pero ¿saben qué? Ellos fallecieron a los 2 minutos que yo pasé de ahí. ¿Hay cometido o no? Mientras reacciona, doctor, ahí se van los 2 minutos. No sabes qué hacer. No, pero No, vamos, doctor. hay un extraterrestre que eso lo logra probar con su radar. Ya está. No nos olvidemos de la prueba. Vamos. Al minuto me fui de ahí. No nos vayamos al tema probatorio, porque ahí vamos a perder. Al minuto murieron. ¿Cometí el delito o no? Sí, doctor. Sí responde porque estaba con vida. Ah, porque estuvieron en peligro. ¿Y la omisión de socorro qué tipo de delito es? De peligro. Escúchame. Delito de peligro. Miren, sin darse cuenta ustedes, y en este momento están en condiciones de diferenciar la omisión pura de la comisión por omisión. Primera diferencia entre la comisión pura y la comisión por omisión. Entre la omisión propia e impropia. Primera diferencia. La omisión propia o pura está expresa en el código, ¿cierto? La omisión impropia no está expresa en el código. Primera diferencia, ¿cierto? Segunda diferencia. La omisión pura siempre es una omisión de peligro. La omisión pura siempre es una omisión de peligro. La omisión impropia es de resultado. Repito. La omisión pura es de peligro, ¿cierto? La omisión impropia es de Resultado, doctor. La omisión pura la puede cometer cualquier persona, ¿cierto? La omisión impropia, ¿quién la comete nada más? Solo los garantes. En las diferencias, la omisión pura te hace cometer los delitos específicamente específicos en el código. Con la omisión impropia puedes cometer cualquier delito del Código Penal. ¿Se entendió las diferencias? Yes. ¿En qué se parece la omisión pura de la omisión impropia? ¿En qué se parece la omisión pura o propia de la impropia? ¿En qué se parece? En que ambas son conductas de no hacer. Se omiten. En que ambos se omiten. Ambas son conductas de no hacer. En eso se parece. ¿En qué se diferencian?
Una está establecida expresamente en el código, la propia o pura. La otra no. Una es de peligro, la otra es de resultado. Una puede ser cometida por cualquier persona. ¿Otra solo por quién? Garantes. El garante. Por el garante. Excelente. Ya entendimos algunas diferencias. Ahora profundicemos un poquito. Pregunto, ¿quién puede ser garante en el Perú? En el Perú, ¿quién es garante? Por ley. Por ley. ¿Quién es garante por ley? Funcionarios públicos. ¿Quién es garante por ley? Voluntarios. ¿Quién es garante por ley? Médicos. ¿Quién es garante por ley? Cónyuges. ¿Estamos? Entonces, en el Perú eres garante, primero que todo, por ley. La ley te dice que eres garante y eres garante. Garante por ley. 2. Funcionario. El funcionario es garante por ley. Segundo, eres garante por contrato. Gracias a mi jefe. La ley no te mandaba, pero tú te obligaste. Ejemplo de garante por contrato. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Salvavidas. Un empleador. Niñero. Guachimán. Guachimán. ¿Quién más? El Profesor. salvavidas, los bomberos. Profesor. Profesor. ¿Quién Un más? empleador. Lazarillo del Empleador. ciego. El tutor. Empleador. Un alcalde. Regidores. No, ellos son garantes por ley. Por ley. Garante por contrato. ¿Quiénes son? Repito, garante por contrato. Garante por ley, la ley te manda. Trabajadores particulares. Servidores Garante públicos. por ley, la ley te manda. Garante por Doctor, los contrato. taxistas. Servidores públicos. Garante por ley. Los choferes. Garante por ley. Contrato, dice. Trabajadores de empresas particulares. Garante por contrato, salvavidas, guardaespaldas, lazarillo, enfermera que cuida al paciente en tu casa, ¿cierto o no? Sí. Yo contrato una enfermera para que lo atienda a mis padres en la noche en mi casa. ¿Quién es garante de ello? ¿Yo que estoy durmiendo o yo que le pagué a la enfermera para que los cuide? La enfermera. Bueno, ven, garante por contrato. Ven, garante por contrato. Muy bien. Y por último, garante por asunción voluntaria, ¿cierto? Sí. Yo agarré al niñito, pero le jalé de la manita y le empecé a buscar en la calle a sus papás. Eso es garante, pero me hizo garante niño en ese momento. Garante por asunción voluntaria. Yo me puse a socorrer al herido. Garante por asunción voluntaria. ¿Qué más? Garante por injerencia. Kaufmann, en Alemania, mete el tema muy bonito del garante por injerencia. ¿Quién es un garante por injerencia? El que crea el peligro, doctor. El que crea el peligro. Por ejemplo, ¿quién es un garante por injerencia? Ese que tiene su tienda de pirotécnicos, que hace pirotécnicos, vacas locas, cuetones, castillos. ¿Ese es garante respecto de qué? ¿De toda la pólvora que tiene en su casa o no? Sí. Porque ¿qué pasa si se le ocurre fumarse un cigarro? Vuela a la cuadra. ¿Verdad? No ha sucedido. Los que tienen gripe también serían garantes por injerencia. Él es garante por injerencia. ¿Quién es garante por injerencia? El que tiene un perro bravo. El pitbull. Así es, el que tiene su pitbull, ese es garante por injerencia. ¿Quién más es garante por ¿Por injerencia? injerencia también serían los que venden gas? Sí, claro. Sí, claro, tienen que tener muchísimo cuidado en cómo almacenan, en cómo guardan, en cómo tienen condiciones. ¿Se imaginan una explosión? Doctor, los taxistas serían garantes por injerencia. El Salvador, ese también fue un garante por injerencia, el conductor El que tiene un carro es garante por injerencia, sin duda, porque tú estás creando un peligro, estás manejando toneladas a tus manos. Doctor, el propietario de un grifo también. Ah, sin duda, también. Entonces estás creando peligros y tienes que poner las condiciones para darle seguridad a esto o no. ¿Ya ves? Eres garante por injerencia. Eres garante por injerencia. Doctor, disculpe, ¿y los dueños de las discotecas o centros nocturnos, qué tipo de También. garantes serían? Ah, también son garantes. ¿Están creando peligro o no? Claro, pero eso funciona cuando la discoteca está en ciertas zonas de Lima. Doctor, una consulta. Adelante, doctor Edwin. Doctor, buenas noches. En el caso de un guardaespaldas, él es un garante por contrato, ¿verdad? En una Sí, claro. suposición en que el garante, bueno, el guardaespaldas se encuentra caminando con el BIC, con la persona muy importante,
Y en eso aparecen 3 delincuentes que su objetivo es eliminar al Vic, a la persona muy importante. El guardaespaldas toma acción del caso, le evacúa al Vic, pero le hiere una bala, una bala en un órgano vital. Si el Vic muere, es responsable el guardaespaldas, ya que tomó acción del caso, le evacuó todo. Lo que pasa es que hay una cosa en los garantes. Para que el garante responda, miren, ¿el garante tiene el deber de evitación o no? Sí. Quiero que razonen conmigo. Cuando ustedes miran que me han dado una sesión completa para discutir este tema, parecería excesivo, ¿verdad? Pero no es excesivo. Créanme que no. ¿Cierto? No es excesivo. Yo ahora les voy a demostrar que no. Miren. Miren el análisis que voy a hacer, doctores. Miren el análisis que voy a hacer. El salvavidas, el guardaespaldas, responde porque tiene el deber de evitación del resultado. Tiene el deber de evitabilidad del resultado, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a responder? Para que responda se requieren ciertos requisitos. Primer requisito, que haya un resultado. Segundo, que ese resultado haya sido posible de ser evitado por el garante. ¿Repito? Doctor, en ese caso el guardaespaldas... Hay un micro que se ha prendido, le ruego silenciarlo. Doctor, disculpe, en el caso de guardaespaldas trató de evitar los No, pero vamos, quiero decirte una cosa, a ver, te quiero decir una cosa, atiende. Mira, yo mañana, yo no me voy a poner a ti en el ejemplo, yo me voy a poner en el ejemplo. Yo mañana soy pues el chaleco Almanza, guardaespaldas Almanza, ¿cierto? Soy un guardaespaldas de élite. Soy preparado por los, no sé, pues 9 milímetros me preparó, ya está, ¿cierto? Entonces he sido preparado por guardaespaldas de élite, ya está. Pero ¿qué pasa si estoy con un VIP, con una persona que estoy cuidando? ¿Y saben qué? Vienen 2 camionetas con gente con arma grande a atentar contra la vida de mi punto que tengo que proteger. ¿Yo qué hago? ¿Le digo al pata, nos tocó morir? ¿O le digo, cholo, hasta acá llegué y arranco? Mira, compadre, la verdad, no es contigo, perdón, no es conmigo, es contigo. Y me voy. ¿Cierto? Pregunto, ¿respondo si hago eso o no? Sí. No, no respondo. Sí. No respondo. No responde. Que yo soy garante cuando lo pude haber evitado. Claro, ahí ya no se podía evitar porque venían 2 camionetas con tantas personas y armadas, era imposible, o sea, estaba exponiendo su Entonces, vida ¿eso era inclusive. evitable? No, el garante No. siempre expone su vida. El salvavidas siempre expone su vida, el guardaespaldas siempre expone su vida. Su trabajo es exponer su vida. ¿Ustedes creen que el salvavidas cuando se tira al mar no expone su vida? ¿Ustedes creen que el bombero cuando apaga un incendio no expone su vida? El garante siempre expone su vida, su trabajo es exponer su vida. Pero cuando es evitable responde. ¿En este caso era evitable? No, y no. No se podía evitar. Cuando Y que no fuera es Rambo, evitable, no ¿verdad? responde. Ni Rambo podría. Ni Rambo, exacto. Entonces, Rambo, entonces no es evitable. Para que responda el garante, tiene que ser algo que él no hizo, pero si lo hacía, evitaba el resultado. O sea, posibilidad de evitación se llama eso. Porque si no hay posibilidad de evitación, no hay responsabilidad. Para que haya responsabilidad como garante, tiene que ser posible la evitación del resultado. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Ya mira, yo les voy a torturar más el cerebro, para que vean. Los voy a complicar más. Miren a lo que voy a llegar. Dios no quiera. Perdóname, Dios, por hacer un ejemplo con estos, que es horrible. Mejor no. Quería hacer un ejemplo con eso, pero no lo voy a hacer. Casi hago un ejemplo con eso, pero no. Es un tema muy sensible. Iba a hacer un ejemplo con el COVID, pero es muy sensible. Mejor no lo voy a hacer. ¿Ya? Aunque debería hacerlo, ¿no? Porque esas cosas están pasando. Para Yo creo poder que, saber. doctor, para poder Sí, doctor, díganos. Para evitarlo. A ver, vamos a ponerlo así. Claro. El señor Juan Pérez está con una urgencia. Necesita una cama UCI. ¿De acuerdo?
Y él está en lista de espera, ¿cierto? Y ya le va a tocar a él. Entonces él está resistiendo porque ya le va a tocar su cama UCI. Pregunto, ¿la cama UCI lo puede salvar o no? Y para esa cama UCI él está en lista de espera y es el siguiente, le va a tocar a él. ¿Cierto? Sí. Pero ¿saben qué? Cuando ya le va a tocar a él, ya está por subir a la cama UCI, viene el doctor Chantada, pero por alguna razón, pues él tiene más fuerza, él pesa. Y lo ponen a él en la cama UCI. La cama UCI era su salvación. Ese era su proceso causal salvador, ¿o no? Esa cama UCI lo podía haber salvado del COVID, ¿cierto? Claro. Sí, Pero no, al doctor Chantada lo pusieron en esa cama UCI sin que esté en la cola. Y este señor Juan Pérez murió. Pregunto, ¿ahí hay algún delito? No, doctor, porque el médico podía salvar más vidas. Doctor, ahí lo que pasa es que los médicos, cuando por ejemplo, si una persona, por ejemplo, de 35 años va a ser operada de manera urgente, y si viene un niño, dan preferencia al niño, y no a la persona. Y yo me acuerdo que yo le consulté a un médico, le digo, pero se va a morir. Sí, pues, pero así se maneja un hospital, me dijo. Es por eso que muchas veces la gente se va a una clínica, porque en la clínica tú te vas con tu plata y ahí te operan en un hospital. Mi pregunta es... No hemos hablado de la edad del pero señor Pérez. Vamos, No yo hemos hablado puse de la mal, edad del señor Pérez. yo puse mal el ejemplo. Claro. Pido disculpas por haber puesto mal el ejemplo. No tiene edad. El señor Pérez tiene 35 años. Y el que lo pusieron también tiene 35, pero es de más plata, de más billete tiene. Doctor, buenas noches. ¿Podría ser omisión de actos funcionales? ¿Y por la muerte no responde? Sí, sí responde. Homicidio. Doctor, sí responde porque La cama UCI él tenía pudo haberlo salvado, él tenía conocimiento del estado del Ya, paciente. lo voy a explicar con un ejemplo más fácil, ¿verdad? Ya está, lo voy a explicar con un ejemplo más fácil. Mi enemigo se está ahogando en la playa. ¿Se entiende? Sí. ¿Y saben qué? Hay un solo salvavidas. Ya. ¿Y qué hace el salvavidas? Ve con su largavista que está ahogando 2 personas. Yo pregunto, si 2 personas se están ahogando en la playa, ¿qué debe hacer el salvavidas? Elegir solo a uno. Elegir por uno. Elegir a uno. Y a cualquiera al azar, porque en ese momento no puede evaluar quién es más joven, quién tiene mejor proyecto de vida, quién hace más falta en la sociedad. No puede ver. El que Así está más que cerca sería, doctor. al que está más cerca, se va donde el que está más cerca, ¿cierto? Sí. Sin embargo, lo que hace el salvavidas es que al otro le tira la boya, le avientan la boya para que al otro chape la boya y con la boya salga. ¿Me entienden? Sí. Entonces, se va a salvar el salvavidas a uno y al otro le tiran la boya. Y como yo estoy cerca, ¿saben qué hago? Me voy nadando y me llevo la boya. ¿Se entendió? Sí, sí. Doctor. ¿Yo qué le hice? ¿Yo cometí delito o no? Sí. Claro que sí. ¿Qué hice? A ver, ¿cómo me van a imputar? ¿Qué cosa hice? ¿Soy garante? ¿Qué hice yo? ¿Lo maté? ¿Qué hice? Usted solo salvó su vida. No, yo sé nadar, yo no me estaba ahogando. Homicidio. Canalla, me llevé la boya. De mala persona se llevó la boya, de mala fe, de mala De persona. perro, se de llevó. puro perro me llevé la boya. Yo sé nadar Sí. muy bien, es más, soy campeón de natación. Así que lo Actuaste hice de de mala fe. puro canalla. Me llevé la boya. Sí se puede probar, doctor. Hay un video que se filma eso. Clarísimo se prueba. Como yo me lancé y todos pensaban que me estaba lanzando para salvarlo, pero no. Jalé la boya y me la llevé. Y se murió la persona. Y se Se ahogó. Se ahogó. Se ahogó. Ah, pues. Pero usted no respondería porque no es garante. No, pero se llevó la No, boya, pero pues la boya lo está- salvaba. Yo lo maté. Yo lo maté. Está omitiendo. ¿Quién No, garante? garante. Mató usted. Usted no responde.
Yo soy Pero hay una garante. omisión de No es garante socorro. porque es algo que se hace a evitar el resultado. Tampoco es garante. Tampoco No es es garante. Doctor, Entonces, pero usted, doctor, pero usted originó el le quitó el único riesgo. Usted medio. originó el riesgo. Claro, le quitó el único medio que tenía para sobrevivir. es lo mismo, el ejemplo es el mismo que el de la cama UCI. La cama UCI era la boya con la que el otro se pudo haber salvado, pero le dieron al otro. Entonces ahí tampoco no habría delito, doctor. No sé, le estoy poniendo eso está pasando, hay que resolverlo. No Eso sé, me ya, dijo mañana creo mi que sí hay despacho de la delito. fiscalía, tengo que resolverlo, ¿o no? Yo creo que sí hay delito, ¿no? Sí hay delito. Sí hay delito Creo que eso porque se hay una imputaría más bien persona con un dolo. Está más claro que el delito está muy claro, ¿no? Sí, sí hay delito porque hay alguien que va a morir. A ver, ¿sería omisión impropia? Yo soy garante. Yo me llevé la boya. ¿Soy garante? No, no es garante. No, no es No, no es garante. garante. No es garante, pero sí hay ¿O yo lo delito. maté? Tampoco. No. Tampoco. Entonces, No, pero Usted contribuyó Pero para no que lo se maté, pueda ahogar pero llevándose la Evitó boya. el socorro. El peligro Claro, no era omite evitable. socorrerlo, ¿no? entonces yo voy a responder para omisión de socorro entonces. No es delito para usted, doctor. No, porque más bien usted Doctor, no ese es homicidio con dolo eventual. No, jamás. Yo pregunto. Peor. Pregunto una cosa. A ver, quiero que piensen. Lo que pasa es que derecho penal es puro razonamiento. No quiero hacerles a ustedes decir que tienen que leerse 10 libros para entender esto. Esto es pura lógica. Yo respondo. Yo pregunto, a ver, miren, estamos en delito de omisión. Doctores, yo no quiero meterles teoría, yo quiero hacerlos pensar. El delito de omisión, ¿qué cosa dice? ¿Posibilidades de qué? ¿De evitación o no? Sí. La omisión impropia dice posibilidades de evitación. Y vamos. ¿Han leído el 126 y el 127? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Mira, el que encuentra a cualquier otra persona en estado grave de peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio. A mí nadie me tiene que obligar a meterme a sacar a una persona al agua. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo para mí. Yo no he asumido ese riesgo. ¿Me siguen? Sí, Además, claro, no era no puede su riesgo. exponer su vida. Ajá. Así es. A mí no me puedes decir omisión de socorro porque a mi enemigo no lo saqué del agua. No. Porque eso sería exigirme algo que me pone en riesgo. Yo sabré nadar, pero una cosa es saber nadar y otra cosa es saber rescatar, ¿sí o no? Claro. Entonces, si yo me meto a rescatar, ¿podríamos ahogarnos los dos o me equivoco? Claro, y eso ha pasado. Sí, doctor. Y eso ha pasado. Lo Exacto. puede Yo me he agarrar, metido a lo puede rescatar. agarrar, lo puede Si hundir. fuera parte de su Doctor, función, pero sí usted le ha debería ser. quitado, Pero no usted le ha pero no quitado la significa que le boya. saques el salvavidas, claro, no significa que le quites el salvavidas, pues, ¿no? Pero Doctor, yo si no se lo es quité parte- a él. Yo evité que el salvavidas Pero- llegue donde él estaba. Pero usted se ha llevado la boya, pues, doctor. Claro, ¿cómo se va a llevar? O sea, yo creo que usted, doctor, llevándose la boya ha generado más riesgo y por eso es que si la boya hubiera llegado a él se hubiera salvado, pero como usted se llevó, actuó de mala fe y se ahogó, pues tiene una responsabilidad ahí por haberse llevado la boya. Además entiende Ahora que podría sabía nadar y evitarlo. por eso se ha llevado la boya. Usted no moría. se le puede probar porque como saben Doctor, el errar, problema de la boya. aducir que Ya. tuvo un calambre y por eso se llevó la boya. Ahora No quiero se que le entiendan quitaría una nada. cosa. En tiempos del causalismo yo no respondería. ¿Por qué? Porque yo no causé ese resultado. Jamás. ¿Cierto? En tiempos del finalismo tampoco. Así Pero en es. tiempos actuales sí respondo. ¿Por qué? Porque mi conducta incrementó el riesgo permitido. Claro, contribuyó, pues claro. Mi conducta incrementó el riesgo permitido. Estábamos por ahí, doctor, estábamos bien entonces, estábamos bien. Entonces yo no respondo por haberle causado. Yo no respondo por no haber evitado. Yo no respondo como omisión impropia. ¿Cierto? Yo no respondo por haber causado su muerte. ¿Pero por qué sí respondo? Dense cuenta que es muy importante saber imputar. Yo respondo ¿por qué? Porque con mi actitud de retirar la boya, ¿qué cosa hice? ¿Incrementé qué? El riesgo. El riesgo. El riesgo permitido. Exactamente. Vamos a llamarle como le llama Silva Sánchez. Silva Sánchez trabaja sobre esto mucho y en estos temas que se están presentando, ustedes lo pueden consultar. Él le llama interrupción de procesos causales salvadores. Interrupción de procesos causales salvadores.
Doctor, eso ¿Puede volver a repetir, doctor, por no favor? sería un delito doloso. Interrupción, Porque interrupción de procesos causales salvadores. Interrupción de procesos Causales. causales salvadores. Salvadores. Ha interrumpido, doctor, un proceso que bien podría haberlo salvado, ¿no? Exacto, ha interrumpido un proceso salvador. Doctor, esos ejemplos pasarían mucho en los hospitales, clínicas, ¿no? Exactamente, por eso lo estoy contando, doctor. Eso lo estoy contando indirectamente. ¿Ya ustedes saben mi intención o no? Sí, doctor. Esa es nuestra realidad en el Perú. Ah, pero no me ponga en evidencia, pero doctor, tampoco me tire a la piscina. Sí, doctor. Yo estoy tratando de ser sutil y usted me tira a la piscina. ¿Ya ve, doctor? Eso no se hace. ¿Ven? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Se dan cuenta que el tema de la omisión no es tan simple como parece? ¿Cierto? Es compleja. Hay que analizarse bien para imputarlo, ¿no? Así es. Hay que analizar bien para imputar. Hay que analizar muy bien para imputar. Muy bien. Vamos entonces ya llegando a conclusiones. Adelante, doctor. Este delito de buenas noches, doctor. Este delito de interrupción de procesos causales salvadores, ¿qué artículo tipifica? No, eso no está en el código, eso está en la doctrina, y le estoy diciendo, el único autor que trabaja con profundidad esto es un español llamado Jesús Silva Sánchez. Usted lo googlea y lo googlea con esto y lo va a encontrar, ¿me entiende? Si le interesa, le digo dónde profundizar en este tema. ¿Se da cuenta? Ya, doctor, gracias. No veo ocurrencia. Doctor, pero ¿cómo lo califica? Les voy a contar una cosa. La imputación objetiva, ¿está en alguna parte en el Código Penal? ¿No existe ningún artículo de imputación objetiva o sí? No. Muy buenas tardes. Pero pregunto, ¿cuántas sentencias de la Suprema lo usan? ¿Cuántos abogados lo plantean? ¿Cuántos fiscales lo aplican? ¿Cantidad o no? Sí, la mayoría. Pero no hay un solo artículo en el Código Penal que habla de imputación objetiva. ¿Ves? No hay un solo artículo que hable de imputación objetiva, pero ahí está. Pero ahí está. Igual, dogmática penal. Pero describe en su libro de teoría del delito también. Sí, pero les cuento una cosa. Créanme, de un tiempo a esta parte, la dogmática penal, la jurisprudencia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de salir, ¿para qué? Para resolver nuestro código penal, ayudar a nuestro código penal a asumir los problemas actuales. Doctores, no es posible, no es justo que tengamos un código penal. A mí no me parece justo que tengamos un código penal. Miren, a ver, traten de silenciar los audios para que no se filtre el... Ya está, gracias. Miren, yo les cuento una cosa. No me parece justo que en el Perú tengamos un código penal del año 91. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2021. Tenemos un código penal que tiene 30 años de vida. Y cuando el código penal nuestro se puso en vigencia, nuestro código penal, ¿saben lo que hizo? Recogió información de hace 30 años atrás. O sea, la dogmática penal que tenemos en el Código Penal en este momento es dogmática penal de hace 60 años. Yo pregunto, ¿podemos trabajar bien así? No, ¿verdad? Miren, con solo leer autoría y participación, si leemos autoría y participación, me hablan de términos causalistas. El que, los que conjuntamente, el que por medio de otro, todo pensando en causación del resultado, todo pensando en causalidad, ¿cierto? Y todo pensando en comisión, no de omisión, sino de comisión, miren. Y encima usando palabras, pues, causalistas totales, sin asco. Por ejemplo, perpetrar. Y el que no me cree, se lo leo. Miren lo que dice. Miren, por ejemplo, miren, solamente les voy a leer un pedacito de uno de los artículos de autoría y participación para que vean. Dicen, a los que de cualquier modo hubieran dolosamente prestado asistencia. El que dolosamente presta auxilio
sin el cual no se hubiera perpetrado. La palabra perpetrar es causalista. La palabra perpetrar tiene que ver con acciones, ¿cierto? Yo pregunto, hoy día estamos en la teoría ya no causalista, estamos en tiempos ni siquiera finalistas, estamos en tiempos funcionalistas. Y nuestro Código Penal me sigue diciendo normas causalistas. Créanme, autores, nuestro Código Penal, lejos de sumar de un tiempo a esta parte, está restando. Nuestro Código Penal está pensado en una realidad pues de hace 60 años. Y con esa legislación no podemos enfrentar criminalidad contemporánea. Criminalidad actual no es de acción. La criminalidad actual, con todo lo que les he dicho hoy día, ¿es más de acción o es más de omisión? Omisión. La criminalidad actual es más de omisión que de acción. Entonces, con un código causalista que está pensando siempre en acción, no podemos combatir el crimen contemporáneo. El crimen contemporáneo es más de omisión que de acción. Hoy día las gentes no cometen delitos por lo que hacen, más cometen delitos por lo que no hacen. Por lo que omiten, exactamente. Es lo que hay hoy día. Por no cumplir su rol. Exacto, pero ¿cómo regula nuestro código la omisión? Es un articulito ridículo que les voy a leer en este momento. Miren lo que dice nuestro código, artículo 13. Miren lo que dice el artículo 13 del código y les voy a leer cómo regula todo el tema de la omisión nuestro código. Dice, el que omite e impedir la realización del hecho punible será sancionado, 1, si tiene el deber jurídico de impedirlo, o si crea un peligro inminente que fuere propio para producirlo. Cuando dice si tiene el deber jurídico de impedirlo, está hablando de garante por ley, ¿cierto? Tiene el deber jurídico de impedirlo, garante por ley. Y cuando dice si crea un peligro inminente que fuere propio para producirlo, está hablando de ¿qué? Garante por injerencia. Dice, responde si la omisión responde a la realización de un tipo penal mediante un hacer. Y dice una cosa tan idiota, pero esto es lo más imbécil que he leído en mi vida. Dice, la pena del omiso podrá ser atenuada. Yo no entiendo cómo es que atenúan la pena del omiso. ¿Por qué? ¿Y saben cuando una vez estuve viendo un foro en Alemania, saben lo que justificaban en tiempos causalistas por qué la pena del omiso se atenuaba o no? Porque se desplegaba menor energía criminal. O sea, ¿por qué se atenúa la pena del omiso? ¿Por qué? Porque se despliega menor energía criminal. O sea, me canso menos matando. Yo pregunto, ¿eso no es causalista total? ¿Sí? Entonces, así está nuestra cosa hoy día. Pero con eso tenemos que vivir, no queda de otra. ¿Cómo que la pena del omiso puede ser atenuada? A mí no se me ocurre atenuar la pena de un omiso, porque la pena de un omiso no tiene ninguna diferencia con la pena de alguien que realiza una conducta a través de una acción. A ver. Voy a poner un ejemplo. Doctor Almanza, antes que pase, por favor, el ejemplo que dio de la cama UCI, atendiendo a que, como usted señaló, era una conducta que incrementa el riesgo permitido, estaríamos hablando que se tipifica como el delito de homicidio. No me haga decir tanto. No me haga decir tanto. Creo que ya lo dije todo, ¿cierto? ¿O no? Falta ese punto. Doctor. Sí, doctor. Ya qué interpretación de cada uno, ya, doctor. Sí, porque me vas a meter en líos, ¿cierto? Pero creo que ha quedado evidente lo que dije, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. A ver, vamos. Ahora sí quiero ponerles un ejemplo, para que entiendan por qué yo creo que no debe atenuarse esto. El tipo llega a su casa y su mujer se está bañando en la tina. ¿Cierto?
Su mujer se está bañando en la tina en su baño de burbujas. Y el tipo llega a ¿Cónyuge o conviviente? su cónyuge, su esposo. Ah, ya. Se está bañando en la tina. El tipo entra y le ve a su mujer bañándose en la tina. Y le dice, flojonaza de miércoles, yo vengo a trabajar y tú estás disfrutando de tu baño de burbujas, ¿cierto? Le agarra del cabello y la ahoga en la tina. Escenario 1. Escenario 2. Flojonaza, te estás a esta hora, estás ahí en tu baño de burbujas, yo trabajando. Y justo en ese momento ella voltea y la radio de la música que está enchufada se cae a la tina. Y ella se empieza a electrocutar y grita, baja la palanca. Y él dice, muérete, ¿quién te va a auxiliar? ¿Para qué sirves? Y en los dos supuestos su mujer muere. En el primer supuesto, ahogada por él en la tina. Y en el segundo, porque no bajó la palanca para evitar que la corriente siga circulando. Pregunto, ¿en el segundo merece pena atenuada? No, doctor. Pero eso dice el código, Vive, la está pena de lo ahogando. debe atenuar. Doctor, da el mismo resultado, así que no merece. Pero el código dice que sí, pe. Danse cuenta cómo es nuestro código. Y a mí díganme, háganme entender cuál es la razón para atenuar la pena del omiso. Yo no entiendo eso, mi cerebro no llega a tanto. Y lo último que he encontrado cuando me he puesto a investigar por qué se atenúa la pena del omiso en algunos países del mundo, la explicación fue tan idiota como que el omiso despliega menos energía criminal. ¿Qué cosa? O sea, si yo lo mato con hacha, ¿merezco más pena que el que mata con una pistola? No, no tiene nada de lógica ni de raciocinio, doctor. Pero esa es la explicación que nuestro código ha recogido, pues. La pena del omiso puede ser atenuada. La pregunta es ¿por qué? Es que, profesor, lastimosamente nuestro código es copia prácticamente de otros países y no se ha actualizado en realidad. Seguimos como usted está diciendo, con la ley de hace 60 años atrás. Pero eso debe cambiar. Y eso solo va a cambiar cuando tengamos un congreso digno de ser un código. A mí en este momento, con los congresos actuales, me aterraría que cambien el código. Mejor que lo dejen así o no. Porque el que podría venir, Dios me libre. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cierto? No. Sí, de repente- Esto es malo conocido. De repente van a decir que la acción va a ser atenuada, en todo caso, ya no la omisión. ¿Cierto? Chiste cruel. Georgina, adelante, doctora. Doctora, ¿le escuchamos? ¿Me escucha? Con supuesto, adelante. Muchas gracias por participar. Doctor, una consulta. Y si por decir, una persona, por decir Juana, está embarazada y tiene un mal cardíaco en el que su cardiólogo le dice que no puede, o su corazón no va a aguantar, la taquicardia que le dan las contracciones de un parto natural. Entonces va al seguro o al hospital, no sé, y el médico le dice que no, que todavía no tiene contracciones y que no puede, que no la va a atender. Pero su cardiólogo ya le dijo que le tienen que hacer cesárea. Entonces el médico que está de turno no la quiere atender y Juana habla con la jefa mientras le hacen sus monitoreos y le dice que sí, que está teniendo contracciones y que le tienen que hacer la cesárea. Y va desde las 8 y el médico no quiere hacerle la cesárea porque, porque piensa que se ha quejado y lo han regañado, entonces como que la tiene ahí en el hospital hasta las 4 de la tarde, supongamos. Ahí, ahí ¿en qué estaría incurriendo el médico? ¿En omisión por inferencia o omisión de garante? Porque si ella llega a dar por parto natural, se puede morir por la taquicardia que le puede producir. Lo que pasa es que el médico que está de turno es garante. Entonces, Y el médico que está de turno es garante, y al estar de garante, el médico de turno, si es que no hace lo que le toca hacer como garante, va a incurrir en un delito, ¿cierto? Ahí es garante. Lamentablemente a veces pasa que, no digo, yo respeto mucho a los médicos, yo hago que siempre, ellos casi no tienen derecho a equivocarse, ¿no? Nosotros los abogados, los fiscales, los jueces, tenemos la vida equivocando, ¿no es cierto? Pero cuando un médico se equivoca, es como el arquero, ¿verdad? El arquero se equivoca, es gol, ¿cierto? El delantero se puede equivocar y es malo, ¿cierto? Pero el arquero se equivoca y
igual es el médico. Entonces, pero hay médicos que a veces no se equivocan, a veces se chocolatean y se pelotean el tema. Yo vi casos donde se habían chocolateado y se habían pateado el turno 2 o 3 veces y la persona se murió de septicemia. ¿Por qué? Yo estoy de salida, no me hago cargo, ven tú, no, el otro debió haberlo hecho y pues, mientras juegan el gran bonetón y el paciente se murió. Eso es omisión. ¿Pero omisión por injerencia o omisión de garante? Es lo que no me queda muy No, eso es un deber de garante por ley, él debió operar. Sí. Así es. Ok, gracias. ¿Cuándo es un garante por injerencia? Cuando yo creo el peligro. Siempre les cuento de mi perro, ¿no? Les cuento de ese mi perro que es un cruce entre Pitbull, Dogo argentino, Rottweiler. Es un perro de peleas que yo lo rescaté. Lo iban a sacrificar y me lo llevé. Entonces, cuando yo ando con mi perro, ¿qué pasa con mi perro? Es peligroso. Peligroso. ¿Qué pasa si a mi perro no le pongo bozal y muerde a las personas? Usted es responsable. Usted es el responsable, usted es el garante. Usted sería responsable. ¿Y por qué delito respondería si le mordió a las personas? ¿Por injerencia? Lesiones. Respondería por injerencia, ¿pero por qué delito? Lesiones, doctor. Lesiones. ¿Dolosas o culposas? Dolosas, doctor. Dolosas, porque usted sabe que su pelo es bravo. Siempre es de pelea, dolosas, solo eventual. ¿Cierto o no? Sí, Si el perro muerde, el dueño es responsable. Asume 2 delitos. Así Puede es. ser inclusive hasta 3. Puede ver con el delito de, ¿cómo se llama? Ideal de delito. Así es. Pero vamos, miren el ejemplo que voy a poner. Con este ejemplo me voy a dar cuenta si me han entendido o he estado hablando hoy día de más. A ver, me van a entender. Voy a poner un ejemplo. Con este ejemplo voy a ver si me entienden. Está al cuidado del dueño. ¿Y quién se garante? El dueño. Así es, tal cual, coincido. Delito, Pero pregunto, lesiones dolosas. lesiones dolosas, exacto, por injerencia. Muy bien, doctor, claro que sí. Lesiones dolosas por injerencia. Miren, voy a cambiar el ejemplo. Yo quiero que mi perro sea feliz, pero no me interesa el resto. Total. Así que salgo con mi perro, ¿qué le voy a poner cadena, sin cadena, que sea feliz? A ver, qué bozal, que sea, que respire, basta que tengo el bozal yo, él no. ¿Me entienden? ¿Cierto? Sí, doctor. Y en eso veo que aparece mi ex. Menos le pongo el bozal al perro. No pongo para los demás y le voy a poner para mi ex. ¿Me entienden? Sí. Mi perro se va donde mi ex y mi ex lo mira. Y el perro regresa y necesita psicólogo, mi pobre perro. Yo pregunto, ¿respondo o no? No. No. La otra por dañar al perro. Para nada. Al contrario. ¿Y por qué no respondo yo? No se ha concretado el resultado, doctor. Porque no se ha concretado el resultado. No se ha concretado, no hay resultado. La omisión impropia, ¿qué necesita? Resultado. Resultado. Exactamente. Ahí yo no voy a responder por nada, porque la omisión impropia necesita resultado. Doctor, y en ese caso, por ejemplo, del pitbull, esta persona, ¿qué pasaría si ataca a un pequinés que justo está saliendo, por ejemplo, de su casa y lo mata? ¿Ahí habría alguna situación con relevancia penal? Claro, podrían haber daños dolosos, si ese pequinés es carísimo, daños por dolo, sí, claro. Imagínate, ese pequinés vale, pues, y no te olvides que ahora hay delito hasta de maltrato animal, ¿no? Doctor, claro. ¿Y en el caso de que la víctima sea un menor de edad? Ah, no, es homicidio, sin duda. O lesiones. O lesiones. Claro. Sí, así Doctor, es. disculpe, ¿en delito de daños hay culpa? No, pero hay dolo. Si yo veo a mi perro que muerde siempre y no hago nada y que veo al pequinés, a ver, mátalo, destrózalo, y yo veo pues, que lo mate, eso es dolo. Eso no es culpa. No hay daños culposos. El delito de daños culposos no existe, pero pregunto, si mi perro se me escapa porque no lo amarré bien y mata al pequinés, ahí será pues culpa, ¿cierto? Sí. Tendré que pagar el pequinés, pero en la vía civil. Claro. Doctor, disculpe, buenas noches. Adelante, doctora. Mire, existe dolo en el caso de una reunión de amigos y que induzcan a otro a que siga libando más alcohol y por no tener tanta costumbre, cae en un coma etílico y a razón de esto fallece.
la responsabilidad sobre quién recaería. No, pues yo no soy su garante, doctora. Ahí es imputación a la propia víctima. Porque si una persona es mayor de edad e ingiere licor porque el otro le dice, es imputación a la víctima. La imputación a la víctima lo habrán visto con el profesor que les ha explicado imputación objetivo, lo habrán visto conmigo. ¿Qué dice la imputación a la víctima? La imputación a la víctima dice, un tercero contribuye con el daño de la víctima. Primer presupuesto. Acá este caso es el que le indujo a tomar, ¿cierto? 2. La víctima actúa voluntariamente. 3. La víctima... mayor de edad. Mayor de edad. Yo pregunto, ¿alguien de ellos era garante de la víctima? No, no había garante porque es mayor de edad. Le indujeron a tomar, sí, pues. Tomó voluntariamente. Él tomó su propia decisión, ¿correcta o incorrecta? ¿Eso es imputación a quién? A él mismo. A la víctima. A la víctima. A él mismo, pues. Así es. El deber de No hay cuidado, culpa, no doctor. hay nada ahí. Doctor, si en caso esta persona sufre de retardo mental, Ahí la cosa es distinta, pues. Porque la persona que tiene retardo mental no va a cumplir uno de los presupuestos de la imputación de la víctima. ¿Cuál es? Un actuar voluntario. Voluntario y consciente, ¿no? Así es, ese que tiene retardo mental no puede ejercer su voluntad. Ahí la cosa cambia. Y el que va a Doctor, ser una pregunta. garante que es responsable de la persona. Sí, o sea, ¿ven? Por eso, pero tienen que darse copulativamente los 3 requisitos para que sea imputación a la víctima. No se olviden. Voluntad. Deber de garante. Doctor Joel, dígame por favor. Una pregunta, doctor. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Adelante, mire, es un caso, en el hipotético caso de que una esposa de repente tiene a su esposo en su casa, a su esposo enfermo con el tema del COVID, y de repente esta esposa por ignorancia, de alguna manera, llama a la enfermera y no contrata de repente un doctor de cabeza. Pasan los días, se incrementa y de alguna manera muere la persona, pero en todo momento la persona tenía ignorancia de la saturación y todo ese tema. ¿Se le puede implicar la omisión también por garante? No, o sea, lo que pasa es que ahí no veo el dolo, no veo el conocimiento de que esté enferma esa persona, más bien veo una actitud de la esposa de querer colaborar con él y de querer ayudarlo, ¿cierto? En todo caso, en el peor de los casos podría haber una culpa, pero tendríamos que mirar cuál es el deber de cuidado que infringió, ¿no? ¿Cierto? Pero habría que ver el tema caso por caso. Pero no alcanzo a mirar el ejemplo que me pone. Ya, doctor, gracias. No, qué ocurrencia. Doctores, miren, les cuento una cosa más. Las modernas posiciones en materia penal han hecho que el deber de garante, por ejemplo, se vea ya con injerencia en muchos más casos, gracias a los aportes de un alemán llamado Kaufmann, Armin Kaufmann, ¿cierto? Él fue el que metió todo esto. Sin embargo, la omisión impropia y el tema de la infracción del deber tiene su máximo apogeo con Schunemann. Es otro alemán discípulo de Roxin. ¿Y cuál es la genialidad de Schunemann? Cuando Schunemann se mete en estos temas, discrepa con Roxin. Y al final Roxin termina, por eso les digo la grandeza de Roxin, ¿no? Admitiendo que su discípulo, Schunemann, tenía tesis mejores que las de él en este tema. ¿De acuerdo? Por eso es que el tema de los delitos de infracción del deber hoy día ya más o menos va decayendo por el tema más bien del deber de garante, de la omisión impropia, que es el que más o menos postula más Schunemann, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la esencia en los delitos de infracción del deber? En el delito de infracción del deber lo que importa ¿qué es? Lo que importa ¿qué cosa es? En el delito de infracción del deber, que tengas el deber especial. Si tienes el deber especial, Roxin decía, no interesa. Si tienes el deber especial, no importa si haces una acción o una omisión, ¿qué más da? Tenías el deber y no lo cumpliste, punto, ¿cierto? Por eso es un deber que tenías tú especial y no lo cumpliste. Por eso es delito de infracción del deber. Infringiste tu deber. No me interesa cómo lo hayas infringido. Si con una acción o con una omisión. Tú tenías el deber especial y no lo cumpliste. ¿Ves? ¿Esto es parecido al tema de la omisión impropia o no? Tú tenías el deber especial, no me interesa si lo infringiste con una acción o con una omisión. Lo tenías y lo infringiste.
versión Roxin. Pero ¿cuál es la fallita de Roxin? Roxin dice, ese deber especial viene de una norma extrapenal. Viene de una norma normalmente administrativa. Y Schunemann le dice, no, no necesariamente. Ese deber especial puede venir de una norma extrapenal administrativa o puede estar en el mismo Código Penal. El Código Penal también te puede poner deberes especiales, el caso de los funcionarios públicos. Puede que no haya norma extrapenal precisa, pero el Código Penal te puede poner algunos deberes especiales. ¿Se entiende? Entonces, hoy día ya hay pues Roxin contra Roxin. Por eso es que hoy día cuando ves delitos funcionariales te dicen, ¿a qué te vas? ¿A la omisión impropia por Schunemann o te vas a la infracción del deber? ¿Ven? Entonces, con Jacobs, en su versión inicial, perdón, con Roxin. Entonces, ahí está el estado de la cosa. Por eso es que hoy día, depende de cómo lo mires, este es el estado actual de la discusión en materia penal. Ya sea que sigas el tema de infracción del deber, como ha sido concebido por Roxin. No se olviden que la teoría de infracción del deber, que un par de autores cuyo nombre no voy a mencionar en el Perú y un par de profesores en el Perú cuyo nombre no voy a mencionar tampoco, porque no me gusta hablar de quien no está para discutirme, un par de profesores en el Perú, lo presentan pues la infracción del deber de Roxin como la panacea. La infracción del deber de Roxin es una teoría del 67. ¿Hace cuántos años? ¿Ven? Entonces, no es por lo último la infracción del deber de Roxin. Lamentablemente, después de 60 años, del 70, 60 y tantos, casi 60 años, ya pues el derecho cambia, ¿no? Por eso es que las actuales circunstancias han hecho que eso se vaya ajustando, se vaya adecuando, y hoy día es un punto de discusión muy interesante. Para los que me están escuchando, algunos chicos que están en la universidad, que están haciendo sus tesis, que están trabajando, es un tema muy bonito. El tema de la omisión, el tema de la infracción del deber, el tema de la omisión impropia. Por ahí podría ser de mucha utilidad. Bien, doctores, me dicen que tengo que preparar el desayuno para mañana, dejar cocinado, así que me tengo que ir, ¿cierto? Porque Doctor Frank, si no, no la hago. Antes de que nos diga hasta el domingo. Antes de que me vaya a cocinar. Doctor Frank, hay una cuestión que es elemental dentro de lo que significa las responsabilidades de las entidades públicas, pero también a la vez la responsabilidad del mismo gobierno. Ocurre de que dentro de todo este panorama del derecho, también hay una necesidad que se exige a gritos que las entidades públicas cumplan con la información adecuada. Muchas veces las personas cometen delitos por falta de informarse, por falta de orientarse. Y tenemos el sistema penal, y el sistema penal dentro de este contexto debe de cumplir lógicamente una responsabilidad. En ella estamos todos, ¿no es cierto? Y ese panorama, doctor, el tema de la prevención, ¿qué nos podría decir sobre este tema de la prevención, doctor? Por ejemplo, ahí hay delitos de cohecho, delitos de receptación, y así una serie de delitos que en cierta forma son delitos inclusive hasta de calificación menor, pero lo agravan en el contexto de del mismo proceso, vamos a señalar ahí. Por ejemplo, el caso de cohecho, receptación, llegan a sancionar hasta por 6 años a una persona que ni siquiera conoce qué cosa es el delito de receptación, ¿no? El caso de automotores, por ejemplo, compra de automotores robados, etcétera, ¿no? Pero ahí también hay casos en que aperturan el proceso por procesos inmediatos, cuando el tema ni siquiera se ha determinado si efectivamente es o no el delito de receptación para incoar un proceso inmediato. Entonces, eso, doctor, por ejemplo, ¿qué nos puede manifestar, ¿no? Claro. A ver, vamos a descomponer un poquito el tema y con esto más o menos vamos cerrando. A ver, vamos a descomponer un poquito. Recuerden ustedes que en materia de prevención, en lo que es el derecho penal como prevención, creo que el máximo exponente que yo he seguido en ese tema es Günther Jacobs. Günther Jacobs tiene, pues, un esquema del derecho penal más bien como prevención. El derecho penal para Günther Jacobs
no es protección de bienes jurídicos. Gunther Jacobs siempre ha dicho, el derecho penal no protege bienes jurídicos, porque cuando el derecho penal llega, el bien jurídico ya ha Es sido una afectado. demostración de misoginia. Cuando el derecho penal llega, ya está la persona muerta o ya está la persona sin su patrimonio. El derecho penal es una utopía que proteja bienes jurídicos. Él dice, Jacobs dice, lo que el derecho penal protege más es la norma. Por eso es que se habla del normativismo. Y eso lo hace un tema de prevención. Porque vamos, dice, Gunther Jacobs dice lo siguiente, dice, las personas viven en sociedad cumpliendo normas. Y cuando viven en sociedad cumpliendo normas, las sociedades quieren que las personas que en ella habitan cumplan normas. Por eso es que esas normas fijan roles. Y cuando una persona no cumple los roles, defrauda a la sociedad. Y al defraudar a la sociedad, comunica esa defraudación a todos. Y se genera una comunicación del mal ejemplo. O sea, miren cómo incumplo yo, hagan como yo. Y entonces los estados se ponen casi inhabitables. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a copiar. Este es corrupto, yo también soy corrupto. Este no cumple, yo también cumplo. Este tiene discos piratas, yo también. Este es adúltero, yo también. ¿Me entienden? Entonces, el incumplimiento, el irrespeto a la norma se comunica. Entonces, ¿qué dice Jacobs? Dice, la verdadera prevención del derecho penal es comunicar. ¿Qué cosa comunicar? Comunicar también la negación de la negación. Al que no cumple su rol, yo le niego el incumplimiento a través de una pena. Yo no cumplí mi rol. Yo no cumplí lo que la ley dijo que cumpla. Yo no lo hice. Yo negué a la norma. Yo negué mi rol. La sociedad vio eso. Eso yo comuniqué. ¿Y la norma está perdiendo vigencia o no? Porque ese mensaje de no cumplir, yo lo estoy mandando a la sociedad. Entonces, ¿qué dice Jacobs? Ahí viene la pena. ¿Y la pena qué hace? Comunica también. Porque la pena niega la negación. La pena niega la negación con el incumplimiento. Entonces, la pena es la negación de la negación. Dialéctica hegeliana. Y esa negación de la negación es el restablecimiento de la vigencia de la norma. El derecho penal es prevención general negativa. No lo hagas, porque si lo haces, te va a pasar como a él. Entonces, ¿qué hace Jacobs? Dice, hay que proteger la norma. ¿Y cómo hay que proteger la norma? Simplemente comunicando. ¿Comunicando qué? Que el que la incumple se va a guardar. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es que eso es prevención. ¿De acuerdo? Y a eso aspira el derecho penal. A una prevención general negativa. ¿A través de qué? De la dialéctica de la pena. De la dialéctica de la pena. Si quiere leer sobre eso, doctor, hay un librito de Gunther Jacobs, que es Pena, dialéctica de la pena, basada en Hegel. Chiquito, es un opúsculo, una cosa muy grande, donde Jacobs explica eso. ¿Cierto? Y ahí entiendes una cosa, ¿para qué sirve el derecho penal? Y entiendes una de las principales polémicas que él tiene con Roxin. Porque Roxin dice que el derecho penal sirve para proteger bienes jurídicos. Y esa posición cada vez está perdiendo más fuerza. Para proteger bienes jurídicos existen muchísimas instituciones en el Estado. No le carguemos al derecho penal eso, dice Jacobs. ¿Cierto? ¿El derecho penal para qué sirve? Para hacer protección. Dialéctica de la pena, doctor. Dialéctica de la pena. Dialéctica de la pena. Muy bien. Muy bien. Ha sido un placer. ¿Pudiera hacer una consultita como corolario ya, si fuera tan amable? Doctor, al toque, a ver, vámonos a ver, al toque. Lo que estaba viendo en los delitos, por ejemplo, de omisión, donde uno está con la figura de garante, puede ser a cuidado de menores, etcétera, ¿por qué siempre responden a nivel de juzgado de paz letrado, a nivel penal, y luego responden administrativamente, y luego también responden por lo que es por la ley de la violencia contra los menores, etcétera, o grupo familiar? Entonces, el mismo caso en las tres entidades. Entonces, lo que he visto que se invoca el ne bis idem, pero no, simplemente no, lo que obviamente podríamos decir, no corre. Entonces, ni va a correr, ni va a correr. Me refiero a que si ya lo procesan a nivel, digamos, a nivel de juzgado de paz letrado, ya no debería proceder. Se lo respondo en un minuto.
Se lo respondo en 30 segundos. Esa discusión estaba en boga hace más o menos 12 años. Sobre si me sancionan en la vía penal, ya no me tendrían que sancionar en la vía administrativa porque me estás dando 2 palos sobre lo mismo, ¿cierto? Estaba muy en boga hace 10, 12 años. Hasta que salió el Tribunal Constitucional y en 2 o 3 sentencias dijo, no, mi amor, no. Tú te vas a recibir los 3 palos. Te vas a recibir el palo penal, te vas a recibir el palo administrativo y te vas a recibir el palo civil. Los 3 palos. Porque cada palo tiene distinto fundamento. ¿Me entienden? Así que el TC zanjó ese tema. Y los 3 palos te los tienes que recibir. Muy bien. Como me dijo mi ex siempre, y le recuerdo, lo dejo ahí, así me dijo. ¿Cierto? Lo dejamos ahí. Listo. Gracias, doctor, por su ponencia. No, Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Gracias, doctor. Buenas noches.